Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos al segmento de hoy. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos y por siempre estar apoyando nuestro canal. Hoy tenemos el ¿sabías que? Acerca del purgatorio. ¿Sabía usted que se originó en el siglo III después de Cristo? Quizás esta palabra se escuche mucho en los círculos católicos romanos, pero sé que muchas personas desconocen su origen. El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y también la copta. También la practican los etíopes y griegos ortodoxos. Y de acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que después de la muerte las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y tal vez expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la presencia de Dios. Ellos creen que todo aquel que entra en el purgatorio termina entrando al cielo tarde o temprano, aunque el purgatorio para ellos no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que están en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está en un estado terrible de maldad. Por eso, el purgatorio para ellos es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados bienales o no han pagado totalmente a satisfacción sus maldades. Para resumir, en la teología católica, el purgatorio es un lugar donde va el alma después de la muerte para purificarse de pecados que no han sido totalmente pagados y perdonados durante la vida. Los principales expositores de el purgatorio, ya podemos estar hablando del año 211 en adelante, con Tertuliano, que él dijo: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Lactancio en el año 307 dijo que el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego de la purificación. En el 386 después de Cristo, Juan Crisóstomo dijo: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos los lleven a un cierto consuelo. Y Gregorio Magno en el 580 dijo: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Pero, ¿de dónde salió esta doctrina? Básicamente de los libros deuterocanónicos, es decir, los libros extrabíblicos que no fueron inspirados por Dios, como por ejemplo los libros de Macabeos. El segundo libro, en el capítulo 12, habla sobre esta doctrina. Por otro lado, toman versículos de la Biblia para apoyar esta teoría. Por ejemplo, 1 Corintios 3:15, donde dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. También Apocalipsis 21:27, que dice que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Además, interpretan algunas parábolas enseñadas por Jesús, como San Mateo 18, del 21 al 35, acerca del funcionario que no quiso perdonar para describir el alma de los penitentes, dando a entender que siempre queda algo pendiente después de la muerte, que los católicos necesitan eh, terminar esos pendientes purificándose. En resumen, ellos creen que
Si nadie puede salir del infierno, entonces debe existir un lugar intermedio para purificarse o purgar el alma a los pecadores que se encuentran en ese estado de penitencia. Pero también a esta doctrina del purgatorio debemos mencionar otras enseñanzas católicas que van muy relacionadas, como el rezo por los muertos, las indulgencias, la Eucaristía, obras meritorias en favor de los muertos, encender candelas y también dar contribuciones que se ha convertido desde la Edad Media y hasta nuestros días en un negocio lucrativo para engañar a la gente con esta mentira. Pero bien, lo más importante de todo esto es que enseñe la Biblia sobre la doctrina del purgatorio. Pues bien, no existe ni un solo versículo que apoye esta teoría. Sabemos que los textos bíblicos que usan los católicos romanos se han malinterpretado. Por ejemplo, 1 Corintios 3:15 es usado como una ilustración de cosas pasadas a través del fuego. Es como una descripción del juicio de las obras de los creyentes. Si nuestras obras son buenas en calidad, como el oro, la plata o piedras preciosas, ellas pasarán a través del fuego sin sufrir daño y nosotros obtendremos la recompensa por ellas. Si nuestras obras son de baja calidad, como la madera, el heno o la hojarasca, ellas serán consumidas por el fuego y no habrá recompensa. Este pasaje no dice que los creyentes pasarán a través del fuego, sino más bien las obras de los creyentes serán pasadas por el fuego. Apocalipsis 21-27 también ha sido mal interpretado por los católicos romanos. El texto dice que nada inmundo entrará en el cielo, pero debemos recordar que solo existen dos destinos, el cielo y el infierno, y quien entre allí no podrá cambiar ese destino. Después de que el ser humano muere, debe esperar el juicio de Dios y nada puede cambiar esta realidad. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Antes de continuar, debo aclarar que ese segmento no pretende señalar, condenar ni enjuiciar a nadie. El propósito de este programa es informar y enseñar los principios bíblicos de la palabra de Dios para que todos conozcan la verdad de lo que Jesús enseñó. El problema más serio con creer esta doctrina del purgatorio es que anula por completo el sacrificio de Jesús en favor de los que creen en Él como Señor y Salvador. Así es que sería ilógico creer que Jesús pagó solo por algunos pecados o que su obra fue incompleta. Primera carta Juan 2:2 nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es que la idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Hebreos 7:27 también niega el purgatorio y afirma que el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez porque fue perfecto y para siempre. Dice así que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, hablando de Jesús, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. También Efesios 2:8 y 9 nos enseña que la salvación ganada por Cristo es por gracia mediante la fe y que no existen obras humanas para obtener este regalo de la salvación. Dice así, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Usted no tiene ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En la Biblia todavía hay muchos textos que niegan la existencia del purgatorio. Sin embargo, hay dos textos claves que quisiera compartirle en esta oportunidad. Una es la parábola enseñada por Jesús del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, del 19 al 31. Dice así, había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham.
Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, ten misericordia de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise, que avise a mis 5 hijos, a mis 5 hermanos, perdón, que si no dejan de hacer lo malo vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Aquí el verso 26 es muy importante y muy revelador. Dice que entre el lugar de los muertos y el seno de Abraham hay un gran cisma que los separa y nadie puede pasar de un lugar a otro. El rico, como fue un hombre injusto que idolatraba el dinero, no pudo cambiar su destino. Aunque intentaba ir al cielo, no hubo arrepentimiento después de su muerte. Pero bueno, hay otro texto más que puedo compartirles para que el tema quede bien claro. Ustedes recordarán cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, había otros 2 ladrones condenados. Uno de ellos insultó a Jesús, perdón, mientras que el otro, arrepentido, pidió misericordia y fue salvo. Lo interesante es que su arrepentimiento ocurrió en vida y que Jesús lo perdonó y le prometió el paraíso, es decir, el cielo, por haber creído en él. Nunca se menciona aquí un lugar intermedio para purgar el pecado y purificar las almas. El perdón de Jesús fue total hacia aquel hombre. Vamos a repasar la historia para que quede claro. San Lucas 23, 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Así que si Jesús perdonó todos nuestros pecados, ¿qué razón hay para pensar en que al momento de morir las personas deben sufrir por sus pecados antes de entrar al cielo? La Biblia enseña que los malos irán al infierno a pagar sus pecados al haber rechazado a Cristo y que los que están inscritos en el libro de la vida van a heredar la vida eterna en el cielo con Dios. Así que no existe lugar intermedio llamado purgatorio. Quien no se arrepintió en vida, nada podrá salvarlo del infierno y de la condenación eterna. Y para finalizar, mi consejo es que crea lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y la ponga en práctica. Es lo único seguro y confiable ante las amenazas de organizaciones, iglesias y religiones que intentan desplazar los mandamientos de Dios por doctrinas de hombres. Hasta aquí el segmento ¿Sabías que? Del día de hoy. Les espero el próximo domingo en un espacio similar a este, a las 5 de la tarde, hora centroamericana. Si no lo ha hecho, por favor, suscríbase a nuestro canal Alianza Cristiana Ebenecer, comparta nuestros videos y que Dios les bendiga. Les recuerdo que si tienen preguntas bíblicas, si tienen algún tema importante que quisieran que yo pueda compartir en este espacio de ¿Sabías qué? Puede hacerlo con toda confianza. Y si tiene alguna petición de oración, por favor, envíala a la caja de los comentarios del canal. Y no olvide seguir nuestra programación todas las semanas. Gracias por escucharnos
Que Dios Todopoderoso les bendiga.